Versículo 7. ¿Qué pasa con el llamado humano? ¿O qué es el llamado humano? El llamado humano es cuando un discípulo del Señor delega autoridad a otra persona sin consultar a Dios, tomando en cuenta únicamente lo que sus ojos ven. Es decir, hay gente o que se llama a sí misma, dice yo soy profeta sin haberlo llamado el Señor como profeta, o se aparece otro que dice oh tú eres profeta de Dios a las naciones, y esa persona ni por ahí para ser profeta. Entonces hay un llamado humano. ¿Por qué? Porque muchas veces somos guiados por lo que vemos. La Biblia dice engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces recuerde que en este texto del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el profeta Samuel, quien es enviado por Dios para ungir un rey, se deja impresionar de la apariencia física de los hijos de Isaí de Belén. Entonces él dice, wow, ciertamente este es el rey de Israel. Este es el ungido de Jehová, el que Dios ha escogido. Y es una equivocación dejarse llevar por lo que los ojos ven. Entonces, en este ejemplo, el profeta, con todo y lo profeta que era, con todo y lo ungido que estaba, se deja llevar por lo que veían sus ojos. Él pretendió hacer un llamado humano. No era lo que Dios le estaba indicando que él hiciera. ¿Qué le parece si leemos esa cita? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice así. 16, versículo 7. Esta es la traducción de la palabra de Dios para todos. Hago un paréntesis y les invito a que ustedes puedan tener diferentes traducciones de la Biblia. Hoy es muy fácil tener. ¿Por qué? Porque las traducciones nos ayudan a entender algunas cosas de una manera más fácil, por sencillamente el lenguaje que se utiliza. Tal vez algunos tienen una traducción de 1960 y es una traducción de pronto en un lenguaje un poco complejo porque las palabras cambian, los idiomas evolucionan. Los idiomas también tienen vida, los idiomas llegan un momento en el que mueren. Y hay traducciones que utilizan un lenguaje bastante anticuado con palabras que tal vez no conocemos. Otro consejo, como estudiantes bíblicos debemos utilizar un diccionario bíblico, un comentario bíblico. ¿Ok? Bien, leamos el versículo 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. Dios tiene que llamar la atención al profeta porque abrió sus ojos naturales en lugar de abrir sus ojos espirituales. Ya Samuel el profeta tenía el aceite listo para derramarlo sobre la cabeza de aquel a quien él le pareció que debía ser el rey de Israel. Entonces el llamado humano es cuando un discípulo pretende o lo hace, delega autoridad a otra persona sin consultar a Dios. Entonces la persona muchas veces responde al llamado emocionalmente. ¿Sabe qué pasa? Yo he visto esto en muchos ministerios, personas que llegan y tienen un año solamente, aunque la madurez espiritual no tiene que ver con eso. Dios puede traer aceleramiento o aceleración, como quiera que usted lo desee llamar, y una persona puede llegar a madurar, pero de todas maneras hay cosas significativas dentro del crecimiento de un creyente. Entonces, tal vez la persona tenga el llamado, pero una cosa es que tenga el llamado y la otra es que deba salir a ejecutar ese llamado. Puede que una persona tenga muchas cualidades dignas y aptas para que lo hagan una persona apta para el liderazgo, pero esta persona debe ser preparada, debe ser entrenada. Dios te llama, Dios te capacita, ¿ok? Dios te equipa y luego si eres enviado, ¿ok? Entonces, la persona a la que de pronto se le hace ese llamado humano, conozco muchos casos. Ella responde emocionalmente, le da la taranta, habla en lengua, se desmaya, se levanta emocionado, agarra los tratados, agarra la Biblia, sale corriendo y empieza porque es pastor. Un ejemplo.
Y resulta que no tiene entrenamiento, no tiene conocimiento bíblico, no tiene conocimiento de liderazgo y termina destruyendo a la gente a la que está influenciando. Eso sí, tiene una gran capacidad de influencia, pero termina causando daños. ¿Por qué? Porque él no ha sido formado en su carácter, no tiene la capacidad espiritual para llevar a esta persona, ayudarla a crecer. Entonces se cometen muchos errores. Es necesario que haya un entrenamiento. Entonces, algunas personas aceptan ese privilegio muy emocionados de tener autoridad, piensan enseguida en la popularidad, en el reconocimiento, y entonces se genera un problema de orgullo también. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, este texto, hago un paréntesis, de ten cuidado de ti mismo, no solamente se refiere al comportamiento que él debería tener como persona o como ministro, sino también de cuidarse a sí mismo en su cuerpo. Pero si miramos muy bien el toca, dice, y de la doctrina. Es decir, nosotros debemos entender que tenemos enemigos. El enemigo del creyente, nos han enseñado, es el mundo, Satanás y el yo. Pero normalmente la gente piensa que el mayor enemigo es Satanás. El mayor enemigo se llama el yo. Entonces la gente piensa, se cree, wow, yo voy a hacer, y como tengo la parla, y como sé hablar, y como tengo la pinta, yo puedo ser pastor. Entonces la gente se equivoca, hay un llamado humano. Algunos piensan que esta es la oportunidad para satisfacer mis necesidades económicas, invito a todo el mundo a sembrar, esta es la oportunidad de hacer plata. Tristemente existe ese tipo de equivocaciones. Entonces, el fracaso para este tipo de gente que recibe un llamado así o que se autollama es algo inevitable a corto, a mediano o a uno muy largo plazo. Sencillamente se va a dar. Porque cuando nosotros tratamos de construir una torre, Dios permite que lleguemos hasta cierta altura, pero después trae confusión y entonces el proyecto que iniciamos sencillamente se acaba. Sucedió con la gente en la Torre de Babel. Dios vio que ellos estaban construyendo, permitió hasta cierto punto y dijo, lo van a lograr. Y el Señor trajo confusión y ellos no pudieron seguir. Dios no va a patrocinar este tipo de llamados porque tarde o temprano terminarán destruyendo vidas. ¿Ok? El segundo tipo de llamado que quiero que toquemos en esta noche es el llamado divino. Dios llama a las personas. Esto es una realidad. Dios llamó en el Antiguo Testamento a las personas y Dios sigue llamando a las personas. Vamos hasta Éxodo en el capítulo 3, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Listo? Amén. Ok, muy bien. Usted me sigue ahí en la lectura. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dios en la antigüedad llamó y Dios sigue llamando. Dice ese versículo 10, así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Dios llama a Moisés y Dios envía a Moisés. En la antigüedad lo hizo y Dios lo sigue haciendo. Dios siempre le revela a la persona que Él ha escogido, siempre se revela a esa persona. Números capítulo 27, versículo 15. Vamos a tratar también algunas objeciones que como creyentes colocamos delante del llamado y pues vamos a tocar la vida de Moisés. No lo vamos a hacer ahora porque quiero que miremos otras cosas, tales como cómo reconocer el llamado que Dios nos ha hecho. Pero allí en Éxodo nosotros vemos que Dios llamó a Moisés y es Dios quien lo envía. Recuerde, hay un tiempo prudente entre el llamado, o debe haber un tiempo prudente entre el llamado y el ejercicio del llamado.
¿ok? Debe haber un tiempo prudente entre el llamado y el ejercicio del llamado. Ahora, si la persona que ha sido llamada por el Señor ya tiene una madurez espiritual y Dios le hace el llamado, lo envía como tal, quiere decir que desde antes ya él había trabajado en ese corazón. El caso de Moisés es bastante especial, podría decir, porque a Moisés Dios le permitió ser preparado en Egipto, ¿sí? Le permitió ser preparado en Egipto, le permitió crecer en Egipto y le dio autoridad en Egipto. Y usted se da cuenta que por causa de eso mismo, y el Señor le permitió ser criado por su propia madre, que era una hebrea, y él empieza a tener un afecto. Y entonces cuando llega el momento en el que ya él debía salir para ser preparado o tratado por Dios en el desierto, el Señor coloca en el corazón un amor, un aprecio por el pueblo hebreo, y cuando él se da cuenta que están maltratando a uno de los hebreos, va y en la lucha o en la reprensión por el maltrato que estaban haciendo hacia uno de los hebreos, él asesina a uno de estos hombres y él tiene que huir. Dios siempre va a propiciar las cosas para que tu llamado se ejecute. Entonces, pues Dios permitió que él viera eso. No es que el deseo de Dios fuera que él matara a alguien. Sencillamente allí hubo una manifestación de carnalidad porque él se dejó llevar por su ira. Pero todas las cosas obran para bien. Entonces, a los que amamos a Dios, él tiene que salir. Se va para el desierto y en el desierto demora muchos años y allá en el desierto tiene un encuentro con Dios. Entonces Dios le habla en el desierto y ya su carácter estuvo siendo trabajado para poder volver hasta donde estaba el pueblo del Señor y poder sacarlo. ¿Ok? Pero mire que pasó un tiempo bastante prudente. Dios permite todo esto, permite que Moisés tenga que ir al desierto y en el desierto su carácter es trabajado. Un hombre iracundo que asesina a otro para defender a uno de sus hermanos o a una de las personas que él consideraba de mucho aprecio, a ese pueblo que estaba viendo maltratado, ¿sí? Ahora es transformado en un hombre muy manso. De hecho, se dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero mire que también hay oportunidades que aún lo que es manso se le sale allá. Cuando el pueblo lo exaspera en el desierto, él termina fallando en obediencia a Dios, en desobediencia a Dios, y no puede entrar a la tierra prometida por esa causa. Observe esto, era el hombre más manso, primero iracundo, pasó al desierto, fue tratado por Dios, se convierte en el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Dios lo llama, se va a hacer su labor, y aquel mismo pueblo al que él está ayudando a salir lo exaspera hasta tal punto de desobedecer a Dios, cuando Dios le dijo, háblale a la peña, y él terminó golpeando la peña, y Dios le dice, por esta causa no vas a entrar a la tierra. Entonces, a pesar de que era el hombre más manso, la gente llegó a exasperarlo. Muy bien, Números capítulo 27, versículo 15. Mire que todas estas cosas tienen que ver con el liderazgo. Dios nos trata para el liderazgo. Y a veces estando en el liderazgo, a pesar de ser tratados por Dios, se nos puede volar la piedra. Pero mire que tuvo una consecuencia. Eso tuvo una consecuencia. No pudo entrar a la tierra prometida. Vamos hasta la cita que les dije, Números 27, versículo 15. Números 27, versículo 15. Yo estoy leyendo la traducción de la palabra de Dios para todos. Porque ustedes desobedecieron mi mandato en el desierto de Sin, cuando la gente se rebeló contra mí. Ustedes no honraron mi santidad entre los israelitas, cuando ellos pidieron agua. Eso hace referencia a las aguas de Meriba, cerca de Cades, en el desierto de Sin. Versículo 15. Moisés le dijo al Señor. Versículo 16. Te ruego, Señor, Dios de toda la humanidad, que elijas a un hombre como jefe sobre la comunidad. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? El llamado que hace Dios. El llamado que hace Dios. Y le dije que Dios le revela al discípulo, o se revela al discípulo a quien Él ha escogido. Mire que Dios en este caso le habló ¿a quién? A Moisés. Dios le habló fue a Moisés. Entonces, muchas veces nosotros tenemos gente que ha recibido, y es triste, pues puede darse el caso,
Todo el mundo recibe la revelación de lo que hay que hacer en la congregación, menos el pastor. A todo el mundo Dios se le está revelando, menos al pastor. Entonces, Dios al primero que tiene que revelarse es al pastor, porque él es el que está dirigiendo. ¿Estamos? No quiere decir que Dios no le pueda hablar al resto de gente, por supuesto. Pero entonces muchas veces se genera un conflicto allí, o puede que sea también que el pastor sea un cabezón, porque es un hombre a la larga, ¿verdad? Pero a quien debería primeramente revelarse es a él. Ahora, más adelante en algunas otras clases tocaremos qué se debe hacer en ese caso en el que de pronto el líder esté desubicado. Pues la función del pueblo primeramente no es murmurar en contra de él, sino hacer oración. Pero no nos vamos a detener en eso. Entonces Dios confirma siempre el llamado por medio de un discípulo. Es decir, si usted tiene un llamado de Dios, Dios tiene que darle testimonio a otra persona que usted es llamado por Dios. ¿Sí me explico? Si yo dijera algún día, no, yo soy un apóstol, pues alguien debe reconocerme como tal. Yo soy un pastor, alguien tiene que reconocerme como tal. ¿Me explico? En liderazgo hay una regla y es que nadie es líder si no tiene seguidores. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede decir que es líder si no tiene ni un solo seguidor? Yo conozco muchos hombres que se jactan tal vez de ser pastores y pues no sé por qué razón no están ejerciendo ministerio, pero si Dios te llamó, lo ideal es que estés ejerciendo lo que Dios te llamó a hacer. ¿Amén? Amén. Ok, muy bien. ¿Cómo reconocer el llamado de Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 2. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Nosotros podemos reconocer el llamado que Dios nos ha hecho cuando tenemos un encuentro con Dios. Reconocemos el llamado que Dios nos ha hecho cuando tenemos un encuentro con Él, tenemos un encuentro con Dios. En Éxodo capítulo 3 nosotros encontramos la historia que usted la conoce y tal vez los que nos están escuchando la conocen también, acerca de Moisés cuando tiene un encuentro sobrenatural estando en el desierto. Los estudiosos dicen que es muy común ver en el desierto zarzas ardiendo por causa del calor. Es lógico, ¿verdad?, que los pocos arbustos que hayan, calor desesperante, tal vez por encima de los 40 grados, las temperaturas creo que son superiores, Cartagena llega a los 40 grados y pues en el desierto debe ser mucho peor la temperatura en el día. Pero a Moisés le llamó la atención que la zarza ardía pero no se consumía, y es cuando él se acerca. Ahí escucha una voz que le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es un lugar santo. Entonces la primera forma en la que nosotros podemos reconocer un llamado de parte de Dios es cuando el Señor propicia un encuentro. No es lo mismo que de pronto se aparezca alguien y te diga tú eres tal cosa, porque la emoción puede llevar a eso. Acuérdese que aún los demonios pueden ver, reconocer cualquier tipo de autoridad espiritual que haya en un creyente, pero también cualquier persona podría mentir para emocionar, para ilusionar o para sencillamente causar cualquier tipo de daño en la vida de un creyente, decir tú eres tal cosa y lo que hacen es enviarlo al fracaso, a la vergüenza pública. Bien, entonces en Hechos capítulo 9 también se narra algo acerca de eso. Segundo, el Espíritu Santo siempre da testimonio a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo siempre nos da testimonio. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Hacemos un paréntesis. El primer llamado que tenemos nosotros es a ser hijos de Dios. ¿Ok? Tercera forma en la que podemos reconocer el llamado de Dios es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios.
Dios nos da un mandato, nos da una palabra, una promesa que Él siempre va a respaldar. Lucas capítulo 4, versículo 10. Lucas capítulo 4, versículo 10. En Lucas capítulo 4, versículo 10, dice o habla acerca de un respaldo que tiene todo hijo de Dios. Habla exactamente de una promesa, pero lo que quiero que veamos es que siempre que Dios nos da algo, nos habla algo, debe ir respaldado por una palabra de Él. Es decir, por la palabra de Dios, por algo que está escrito. Recuerden que Jesús, siempre que enfrentó a Satanás en la tentación, Él le decía, escrito está. Había un respaldo bíblico. ¿Ok? Había un respaldo bíblico. Si alguien le está dando a usted un mensaje sin colocar un respaldo bíblico, considérelo herejía. No, porque es que el libro este dice así. Yo en una ocasión estuve en una reunión y un pastor dice, bueno, vamos a echarle aquí, vamos a pasar y vamos a hacer un acto profético, a echarle sal a las ofrendas. Yo, listo, está bien, vamos a echarle sal a las ofrendas. Y yo le pregunté, ¿pero por qué hace eso? Y dice, no, porque es que yo estaba allá y el pastor ese lo hizo. Pero no conocen el contexto ni la razón por la cual están haciendo eso. Yo entendí que era lo que él quería hacer y yo entendí en mi espíritu cuál era el respaldo bíblico que tal vez pudo haber utilizado ese pastor. El asunto es que el que lo quería hacer no sabía ni siquiera por qué, y la justificación que tenía era que porque otro lo hizo. Allí hay un problema, y por eso el Evangelio ha sido tan amenazado, por decírselo de alguna forma, porque mucha gente hace las cosas por tradición, mas no por revelación. No porque lo entienda, sino porque se lo enseñaron y lo repite y lo repite y lo repite. La tradición es un enemigo de la revelación. La tradición es un enemigo de la revelación. Y como líderes debemos tener mucho cuidado con la tradición. Le va a pasar como la muchacha que siempre que fritaba el pescado, bueno, le dice a la hija, mija, ven para que me ayudes a fritar este pescado. Espérate, mija, córtale la cola. Ay, mami, ¿por qué le vas a cortar la cola al pescado? No, mija, yo no sé por qué mi mamá siempre le cortaba la cola. Se van y le preguntan a la mamá, mami, ¿tú por qué siempre le cortabas la cola al pescado? No, mija, porque mi mamá siempre lo hacía. Se van y le preguntan a la abuela, abuelita, ¿y tú por qué le cortabas la cola al pescado? No, porque mi mamá lo hacía. Afortunadamente viví y le preguntaron a la bisabuela, a mi bisabuela, ¿y tú por qué le cortabas la cola al pescado? Mi mamá viene así y me dice que tengo que cortarle la cola al pescado. Ah, mija, yo le cortaba la cola al pescado porque él tenía un sartén pequeño y los pescados no me cabían. La tradición sin revelación. ¿Sí? Allí hay un ejemplo claro. La gente hace las cosas. El caso usted lo ha aprendido acá. Muchas cosas la gente en el Evangelio las hace por tradición, mas no hay una revelación, un entendimiento claro del por qué se hacen. Entonces, debe haber un respaldo bíblico. Con este pastor yo entendí que tal vez aquel pastor se había enfocado en el texto bíblico del antiguo pacto, en el que Dios le decía que ellos salaran toda ofrenda que era presentada delante de Dios. Pero ¿por qué salaban toda ofrenda? Las ofrendas comúnmente eran animales que sacrificaban. Pues Electrocosta tal vez no había colocado una sede en ese lugar y ellos no tenían la oportunidad de tener una nevera. Entonces tenían que salar la carne para que no se pudriera. Ese era el asunto, porque esa era la carne que se iban a comer los sacerdotes. Se les iba a dañar, por eso tenían que echarle la sal. Entonces la gente repite, pero no sabe por qué. Todo lo que usted haga, trate de hacerlo con un respaldo bíblico. Habrá cosas ciertamente que la palabra nos señala y usted en un momento de iluminación del Espíritu puede que Dios le guíe a hacer algo y está bien, hágalo, pero no permita que lo que usted reciba por iluminación en un momento se convierta en doctrina. Que no se convierta en doctrina. Entonces la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros acerca del llamado que nos ha hecho el Señor.
¿Ok? Bien, Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Allí nos habla acerca de los talentos o los dones. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Entonces, con relación, mire que está hablando acá, con relación a las personas que tienen dones. ¿Qué le dice Dios en su palabra, que es el respaldo bíblico a las personas que tienen dones? Que lo use. Que lo use. Entonces, el primero que va a confirmar el llamado, o lo primero que va a confirmar el llamado, debe ser pues el Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque tuve un encuentro con Dios, o el Espíritu de Dios, que es el que me da testimonio a mí mismo, pero también hay un respaldo bíblico acerca de eso que yo voy a hacer, o que Dios me ha dado. ¿Ok? La otra forma es, o que se requiere, la confirmación de parte de las autoridades o las figuras de autoridad que Dios nos ha colocado. La confirmación de parte de las figuras de autoridad que Dios nos ha colocado. Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se opone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Toda autoridad viene de parte de Dios. Mi testimonio personal: Dios me hace un llamado público en un lugar que no era la congregación donde yo estaba, no era a través de la persona o señal de autoridad que yo tenía. Pasaron 4 años y yo no le había comentado nada, porque decía, si esto es de Dios, Dios tiene que hablarle a él, ¿verdad? Ahora, porque me dijeron que yo iba a ser pastor, yo dije, no, yo soy pastor, yo me voy de aquí, y yo tengo el liderazgo, y me gané a la gente, y ciertamente tenía la confianza. Mi pastor se iba 3, 4 meses, me quedaba encargado, la gente venía a la iglesia, se congregaba, la gente respaldaba, la iglesia crecía. Yo decía, wow, yo no podía decir, perdón, wow, yo soy pastor. Bueno, pastor, cuando usted venga, usted no es el pastor de aquí. Imagínese eso. El que se opone a la autoridad, a Dios se opone. A Dios se opone. Entonces, ¿qué dije yo? Señor, 4 años han pasado, tú tienes que hablarle a mi pastor. Dios le habló, y gloria al Señor que él entendió, porque ahí está otro asunto, que hay pastores que no entienden que Dios ha llamado a sus discípulos al ministerio también, y que es necesario que Él los impulse, que Él los prepare. De hecho, Dios nos coloca para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, ¿sí? La edificación de los santos para la obra del ministerio. Mi función como pastor, y no tendré mayor éxito que preparar gente para que siga haciendo la obra del Señor. Yo tengo que preparar gente para que haga la obra. Amén. Entonces, la confirmación de parte de las autoridades que Dios ha colocado es muy importante para que nosotros podamos ejecutar el llamado que Dios nos ha hecho. Por eso mucha gente se va de las congregaciones y se va en supuesta rebeldía, según la opinión de muchos pastores, porque es que sencillamente nunca quisieron aceptar que esa persona tenía llamado. ¿Por qué? Porque es que de pronto Dios lo va a usar más que a mí, porque de pronto se le va a llevar la gente, porque de pronto esto, porque de pronto lo otro. Está equivocado. Ahora, la otra persona también debería orar y pedirle al Señor que hable, que revele, porque si tú tienes el llamado y es Dios quien te lo ha dado, pues Dios que te hable, o Dios que le hace como te habló a ti, que le hable también a tu pastor, ¿verdad? Ok. Por último, los frutos nos permitirán ser reconocidos dentro del llamado. Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. ¿Está allí?
Mateo capítulo 7, versículo 16. ¿Lo tienen? Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si alguien dice que es pastor, pero no le gusta atender a la gente, no es pastor. ¿Sí? Sencillamente es así. Si eres pastor, tú debes tener pasión por las almas, pasión por los perdidos. Si te llaman a las 12 de la noche, pues que la idea es que la gente tenga consideración, pero si lo hacen, atiéndelo. Atiéndelo. Porque hay gente que abusa. Hay gente que abusa. ¿Ah? Hay gente que abusa, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero cuando hay una necesidad muy profunda y la gente se ve en la penosa necesidad de acudir a su pastor, si usted es pastor, por favor, no venga a darle palo al que viene herido. Si usted es líder, usted debe saber que se va a encontrar con mucha gente que tiene problemas, porque son nuevecitos, no saben qué hacer, tal vez no han aprendido a descansar en el Señor, no han aprendido a orar como deben orar, no han aprendido a tener la paz de Dios, pues usted tendrá que atenderlos. Ahora, si van a llamar, pastor, cuando uno va a fritar el plátano toca pelarlo, eso es otra cosa, pero si se trata si es una cuestión de vida o muerte, atiéndalo. Usted va a ser líder, usted debe saber que la gente va a necesitarlo. Amén. Usted se imagina que la mujer venga de tremenda pelotera, pues Dios guarde a todos nuestros discípulos, tremenda pelotera en la casa con el marido y viene con la cara partida y usted va encima a estrilarle porque le está tocando la puerta de su casa a medianoche. Wow, es un alma que puede llegar a desviarse porque no manifestamos el amor, ¿verdad? La pasión por esa alma. Muy bien, entonces voy a resumir. ¿Cómo reconocemos el llamado? Primero, por un encuentro con Dios. El Espíritu Santo debe dar testimonio a nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, la confirmación por parte de la autoridad que el Señor nos ha colocado, y por último, por los frutos. Deben haber frutos. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, deben haber frutos en tu vida. Objeciones humanas al llamado. Objeciones humanas al llamado. Objeciones humanas al llamado. Bien, les dije que iba a hablar acerca de Moisés. Moisés, cuando fue llamado por Dios, quiso rehusarse a aceptar el llamado que el Señor le hizo y colocó varias excusas. Es curioso, pero un hombre que fue usado con tremendas señales no quiso aceptar el llamado que Dios le hacía. Cuando, mejor dicho, si él hubiese sabido que Dios iba a respaldarlo de tal forma, tal vez no se hubiese negado, pero él empezó a colocar muchas excusas. Éxodo capítulo 3, perdón, la cita es Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero yo quiero que ustedes vean que a cada excusa que nosotros sacamos delante de Dios, Dios siempre tendrá una respuesta para derribarla. Así que usted entienda hoy, no hay excusas. No hay excusas. Mira aquí, la primera excusa de Moisés fue, ¿quién soy yo? La primera excusa que Moisés colocó tiene que ver con la baja autoestima. Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Y quién soy yo? Y la contraparte de Dios está en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Si tú estás en tu casa escuchando, ya veo el reporte de varias personas que están escuchando, dirígete a la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés le dijo a Dios,
¿quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Dios le respondió: irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme en este monte. No hay excusas delante de Dios. La baja autoestima. Le voy a contar un secreto. Cuando yo salí al ministerio, yo me sentía muy bien porque era joven, el pastor más joven de toda la asociación. ¡Wow! Pero a la vez, cuando llegaba a las reuniones de la asociación, donde estaban todos los pastores, yo decía que soy el más pequeño de todos aquí. Si yo digo algo, no voy a importarles a ellos. Ellos tienen muchos años de experiencia. Ellos tal cosa, ellos lo otro. Para rematar, en una de esas, pues, estábamos viviendo recién empezando un éxito, por decírselo de alguna manera, en el ministerio. Teníamos 40 y pico de niños, teníamos apenas 2 meses de haber iniciado, se reunían 40 y pico de niños, todos los sábados iban a la iglesia, recogíamos niños en el barrio, había gente en la congregación que estaba asistiendo. Yo decía, wow, con 2 meses, me imagino un año, seremos 800 personas. Yo decía, al año 4000. Pero llegaba y de pronto escuchaba cualquier cosa que decían los pastores, y uno de ellos dice: yo no creo en ese éxito que es como el de los políticos. Yo fui político durante mucho tiempo, y cuando una persona tiene tanta popularidad se le termina cayendo, y eso fue como un baño de agua fría para mí, porque yo dije, si me está yendo bien, ¿será que me va a ir mal ahora? Me dio la chiripiolca y yo y entonces yo decía, pero si yo soy el más pequeño aquí, me daba pena opinar y todo eso. Pero yo tenía que pararme firme en lo que Dios me había dado y lo que Dios estaba estable, lo que Dios estaba colocando en mi corazón. Pero usted no puede permitir que la baja autoestima, ay, es que yo tal cosa, es que yo tal. Siempre Dios tendrá una contraparte o algo que derrumbe tu argumento. Yo se lo digo, de pronto yo me sentía bien, pero de repente empecé a sentirme mal, por decir que era el más joven y que de pronto no me escucharían. Pero gracias a Dios el Señor dio testimonio de mí, aún en medio de la reunión de pastores. Estuve a punto con alguno de los pastores, un pastor que era presidente de zona, me propuso ser lanzado, y tenía el apoyo de él para ser presidente de zona, y era el más joven. Entonces Dios se encargó de dar testimonio de mí delante de ellos. ¿Ve? Ok, entonces nunca permita que la baja autoestima le separe a usted de ejecutar el llamado que Dios le ha hecho. Segundo, temor a la gente. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13. De hecho, leeremos hasta el versículo 15. ¿Sí? La excusa de Moisés está en el capítulo 13 y la respuesta de Dios está en el versículo 14 y en el versículo 15. Dice así: luego Moisés le dijo a Dios, mire, le da una excusa, Dios se la derrumba. Le da otra excusa. Cuando yo vaya y le diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le dijo, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me mandó a ustedes. Luego Dios le volvió a decir a Moisés, diles esto al pueblo de Israel, Yahvé, o Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me mandó a ustedes. Ese es mi nombre eterno, con el que seré recordado para siempre. Segunda excusa y segunda respuesta del Señor para derrumbar el argumento de Moisés. ¿Ok? No hay excusas. Tercera excusa, temor a ser rechazado por la gente. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. ¿Le dije qué cita? 4, versículo 1. Moisés le respondió, ¿qué hago si no creen en mí o no me escuchan? Ellos van a decir, el Señor no se te ha aparecido. ¿Y qué voy a hacer ahora? Anda, y me pusieron una célula. ¿Y si la gente no va a la célula? Anda, me pusieron de
director de culto, y si la gente no llega, y si le caigo mal a la gente, es que a mí me da pena hablar en público, y si la gente no cree en mí, no hay excusas. No hay excusas. Amén. Amén. Versículos del 2 al 9 está la respuesta de Dios. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés respondió: un bastón. El Señor le dijo: lánzalo al suelo. Moisés lo lanzó al suelo y el bastón se convirtió en una serpiente. Asustado se echó para atrás, pero el Señor le dijo: estira el brazo y agárrala por la cola. Cuando Moisés se estiró para agarrarla por la cola, la serpiente en su mano se volvió a convertir en un bastón. Haz esto para que ellos te crean que se te apareció el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego el Señor le volvió a decir: mete la mano en tu ropa cerca del pecho. Otra traducción dice: en tu seno. Moisés metió la mano en su ropa y cuando la volvió a sacar estaba infectada, blanca como la nieve. Entonces le dijo: vuelve a meter la mano en tu ropa. Él la volvió a meter, pero cuando la sacó su mano estaba sana como el resto de la piel. Si no te creen con la primera señal, te creerán con la segunda. Si no te creen ni te ponen atención con la segunda señal, toma un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre al tocar el suelo. Note esto. Lo que Moisés estaba colocando eran excusas totalmente válidas. Porque Dios mismo, miren lo que está diciendo: si la gente no te cree, Dios sabía que tal vez iban a dudar de él, pero Dios le dio las herramientas a Moisés para que derribara los argumentos. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Eso está bueno. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Cuarta excusa: temor a hablar en público. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Este Moisés era terrible. O yo diría, era muy calculador también, porque pensó en todas las cosas. Pero Dios siempre tenía la respuesta que Moisés necesitaba. Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando habla. Soy lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo: ¿quién es el que le dio la boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda, coja o ciega? Pues yo, el Señor. Ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Mire, en el nuevo pacto nosotros tenemos una promesa mucho mayor, porque el Espíritu Santo está en nosotros y dice la Biblia que siempre nos recordará todo. Bueno, de hecho no es mayor, es exactamente igual, porque el mismo Dios le iba a dar las palabras. Y el Espíritu Santo nos da las palabras cuando no sabemos qué decir o cómo responder. ¿Sabe qué es lo que nos enseña esto? Una dependencia del Espíritu de Dios. No puedes depender de tus habilidades. Tienes que depender, aunque tengas las habilidades, de Dios, que es el que te las da. Amén. Amén. Aún para hablar. Si yo dependiera de que soy un buen orador, yo podría pararme y dar cualquier tipo de sermón, pero ese sermón nunca produciría en usted un efecto que se llama fe. Amén, así es. La palabra de Dios dice, y en esto la gente ha errado mucho, porque la gente dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, cualquier orador y cualquier persona tiene la palabra de Dios en su boca, es decir, la Biblia como tal, pero no una palabra que proviene del corazón de Dios. Esa es la que produce fe. Porque yo puedo utilizar un texto bíblico y muchas personas que son esos que estimulan, que hacen, ¿cómo se llama eso? Positivo, o sea, son ¿Ah? pensamientos positivos lo que son. Los que hablan de meditación trascendental y de todas estas cosas, los motivadores. Cualquier motivador puede pararse y utilizar un texto de la Biblia para darle a usted una charla motivacional. Usted puede salir motivado, pero cuando salga de la clase o de la charla motivacional, usted puede encontrarse algo que lo desmotive.
Pero cuando una palabra proviene del corazón de Dios, esa palabra causará un efecto real y verdadero en usted que se llama fe. Amén, Jesús. Usted puede escuchar una charla motivacional que utilice la palabra de Dios, pero si esa palabra proviene del corazón de Dios, lo que normalmente en la jerga evangélica le llamamos un rema, esa palabra va a producir algo en su interior. Y eso es diferente a cualquier tipo de motivación que usted pueda recibir. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Amén. Ok, muy bien. Entonces, el Señor dice que Él le daría las palabras que debía hablar. Ahora, en el capítulo 4, versículo 13, Moisés se niega abiertamente a ejecutar el llamado de Dios. Capítulo 4, versículo 13. Pero Moisés dijo: por favor, Señor, manda otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: está bien, te voy a mandar a alguien para que te ayude, a tu hermano Aarón de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale lo que quieres que él diga. Yo estaré contigo y con él cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo por ti, será como tu voz y tú serás para él en lugar de Dios. Él se negó rotundamente y aún en esa oportunidad Dios le sacó una respuesta que derribaría su argumento. No hay excusas. Entonces es muy importante notar que para todas las objeciones que Moisés tenía, Dios tenía una respuesta. Pero cuando se negó abiertamente, Dios se enoja, Dios se molesta. Las personas, al ser llamadas, al igual que Moisés, colocan objeciones al llamado. Y mientras algunos colocan objeciones al llamado, otros están que se tiran al llamado, sin que Dios los haya llamado. No sé si usted nota eso. Hay gente que tiene llamado de parte de Dios, que tiene dones, que tiene talento, pero se están negando, mientras que otros no tienen eso de parte del Señor y quieren decir y quieren hacerse por un nombre y por una posición. Entonces nosotros debemos ejecutar el llamado divino y Dios nos va a responder siempre a nosotros positivamente. No hay excusas. Dios le dice: está bien, sé que no quieres ir, pero no voy a quitar mi llamado, te voy a mandar a alguien que te ayude allí. Y entonces le manda a Aarón, que es un hombre que de fácil habla. Por eso yo le decía hace unos domingos, hago un paréntesis, que Dios, que Moisés tenía tal vez una iglesia excelente, la iglesia perfecta. Tenía un gran predicador, que era Aarón, y tenía una gran salmista, que era María. ¿Sí? Tenía la iglesia perfecta. Imagínense guiando 2 millones de personas por medio del desierto. Y esa gente iba cantando, y seguramente María era la que componía las canciones, y tenían los músicos, los arreglistas y todo. Y cuando iban a predicar, entonces, en lugar de Dios, es decir, Moisés recibía la revelación de Dios, Dios le hablaba a Aarón y Aarón le transmitía al pueblo. Eso era lo que sucedía. No hay excusas para no ejecutar el llamado de Dios. Excusas que nosotros colocamos: no me da tiempo con el trabajo. Mande así sea un mensaje por WhatsApp. Es que los oficios de la casa y los pelados. No hay excusa. No hay excusas. Es que tengo dolor de cabeza. Es que la universidad. Es que esto. Es que lo otro. No hay excusas para dejar de servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hay un llamado que Dios le hace a todo creyente. Dios hace un llamado especial a una persona que era escogido para los ministerios que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Los 5 ministerios son apostolado, ministerio de profecía, ministerio de evangelismo, el pastorado y el ministerio de maestro. ¿Ok? Eso, cuando estudiemos los dones ministeriales, pues vamos a hablar acerca de ellos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Estos son el tipo de llamado. La gente piensa que si no está dentro de uno de esos 5 ministerios, a los cuales vamos a llamar el ministerio quíntuple,
Ahora, hagamos aquí una pausa, un paréntesis. Quiero decirles que ministerio o ministrar significa servir. Si la gente está dispuesta o quiere entrar al ministerio porque se imagina que en el ministerio, wow, si yo soy el apóstol, si yo soy el pastor, me van a tener que cargar la maleta, me van a tener que cargar la Biblia, me van a tener que hacer venia cuando entre. Está equivocado. Ministerio significa servicio. Jesucristo nos dio ejemplo y dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Hace un tiempo estaba en una reunión de pastores, hablábamos acerca de lo que es el ministerio apostólico, y estaba el apóstol John Wesley Pace de Estados Unidos, y él nos enseñaba algo en lo cual de pronto a los inicios de hablar del ministerio apostólico aquí en la ciudad no se había caído en cuenta con relación a eso. Y era que la gente pretendía y tenía la imagen de que el apóstol siempre pues era la figura más representativa de un ministerio, y pues ciertamente por el grado de autoridad, porque la autoridad te delega responsabilidad. Pero lo que no se había caído en cuenta en ese entonces es que el ministerio apostólico y el ministerio profético, que la gente siempre visiona como lo más grande, sencillamente Dios lo establece como fundamento o como base, y la base nunca está por encima, la base siempre está por debajo. Y eso nos habla también de servicio. O sea, el apóstol, el profeta tiene que ser la persona más humilde del ministerio. ¿Okay? Claro, tiene mayor autoridad delegada, pero también tiene mayor responsabilidad. Sí, lo van a servir como consecuencia, pero nunca debe llegar al corazón esto, o que esa sea la razón por la cual estamos haciendo ministerio. La razón por la cual hacemos ministerio siempre debe ser el servir a los demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay un llamado especial que hace parte de este ministerio quíntuple: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Pero también Dios hace un llamado a todo creyente. ¿Ok? Es el llamado que Dios hace a todos los santos, a los que el Señor llama santos. No todos en la iglesia son los santos del Señor en cuanto a la función que ejercen. Todos somos santificados por el Señor, somos llamados los santos de Dios de una manera pues muy general. Pero cuando en la Biblia el apóstol Pablo habla acerca de los santos, normalmente se refiere a aquellas personas que dentro de la congregación ejercían cualquier tipo de función. Y la función general de los santos era esta: Efesios capítulo 4, versículo 12. Miren que allí habla, el apóstol dice que están los 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, si nos concentramos en este llamado ahora que Dios hace para el ministerio, vamos a ver estas características de ese llamado que Dios hace a los santos, es decir, a todo creyente. Pero si alguien no lo está haciendo, pues no es llamado dentro de este grupo. Entonces, todos los santos del Señor, toda la iglesia del Señor es llamada a esto. Primero, es llamada a ser luz a las tinieblas. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Luz en las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Es muy fácil. Dios nos llama a nosotros a ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Ojo, no estoy hablando de tomar el lugar del Espíritu Santo, porque el representante de Cristo, el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Ok? La palabra dice: yo os enviaré a otro consolador. Pero la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Usted quiere ver a Cristo, mire al hermano que tiene a su lado. Ahora, la obligación del hermano es representar o manifestar a Cristo. ¿Estamos? Pero Dios nos llama a nosotros a hacer luz, porque es que nosotros somos Cristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Somos la única Biblia que mucha gente va a leer. Somos embajadores de Cristo.
Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Entonces, llamados a hacer luz en las tinieblas, les resumo Mateo capítulo 5, versículo 14 y segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 20. Segundo llamado que Dios hace a todo creyente, llamados a predicar el Evangelio. Dios nos da, Jesús nos da la orden de predicar. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quiero leerlo. Ya estamos finalizando. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Anote esa cita allí, que es muy importante que la tengamos presente. Muchos se la saben, pero no todos la cumplimos. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia o el evangelio de salvación a todas las criaturas, a toda la gente. Vayan y prediquen. Ahora, cuando Dios nos llama, Dios también nos da el poder para poder salir, valga la redundancia, a predicar este evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios nos llama a predicar y Dios nos da lo que necesitamos para predicar. Nosotros cuando predicamos debemos ir confiados de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y va a colocar la palabra que aquella persona necesita escuchar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces cuando predicamos? Que predicamos de nuestra sabiduría y predicamos de nuestro conocimiento. Predicamos lo que sabemos, pero no estamos convencidos de que allí Dios está obrando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una charla más, utilizando la Biblia. Es diferente cuando usted le va a predicar a alguien y usted por dentro está haciendo una oración y le está diciendo: Espíritu Santo, toca a esta persona. Espíritu Santo, revélame lo que esta persona necesita escuchar. Espíritu Santo, háblale a esta persona a través de lo que estoy diciendo. Coloca las palabras en mi boca. Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que esta persona necesita. Yo le decía que en una ocasión estaba en un centro comercial, estaba haciendo un mercado, y el Señor me dio una palabra, me mostró lo que un muchacho que estaba empacando necesitaba, y al momento de darle la propina, le toqué la mano y recibí la confirmación de Dios. Dios me había mostrado y le dije: en tu casa hay una niña que está enferma. Dios, en ese momento el Espíritu Santo fluyó a través de una palabra de ciencia, del don de palabra de ciencia, para poder tocar una vida. Entonces, cuando usted va a predicarle a alguien cumpliendo el llamado que Dios le ha dado, usted no predique lo que se sabe de memoria. Usted pídale a Dios que a través de lo que usted diga, esta persona pueda ser impactada por el Espíritu Santo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es diferente hablarle a la gente: mira, es que Jesucristo te ama, mira, es que esto, mira que lo otro, y es que mira que la Biblia dice tal cosa, pero de pronto ni le está llegando porque usted está hablando sin la dependencia del Espíritu Santo. Entonces es diferente. Como ganadores de almas, como gente que está ejecutando el llamado de Dios, debemos depender del Espíritu Santo. Ya le dije, si yo como pastor, por el conocimiento bíblico que tengo, me paro solamente a dar un sermón, eso no va a causar ningún efecto. Yo debo depender del Espíritu Santo. Saber que Él va a obrar. ¿Amén? ¿Estamos? Amén. Ok, entonces Dios nos da el poder. Y además de eso, la palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos llamados a reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. Esto que les acabo de mencionar ahorita, yo creo que debe ser lo que debe darle vueltas a usted y le debe llevar a pensar en por qué mucha gente que usted ha invitado a la iglesia nunca ha venido.
Porque nunca lo ha acompañado, porque nunca se han decidido a aceptar a Cristo en su corazón, porque de pronto usted no ha dependido del Espíritu Santo de Dios para que esta palabra penetre ese corazón. No sé si me explico. Amén. O no sé si están de acuerdo conmigo. Amén, amén. Bien, tercero, primero hemos sido llamados a hacer luz en las tinieblas, segundo a predicar el Evangelio, tercero llamados a ser discípulos, Mateo capítulo 28, versículo 19, hemos sido llamados a ser discípulos, Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, por tanto, ir, hay un mandato, y hacer discípulos. Ok, entonces mucha gente piensa que lo único que nos mandó a hacer el Señor es a congregarnos y a venir todos los domingos y a levantar las manos y ya. No, tenemos un propósito que va mucho más allá de ese, y es hacer discípulos para el Señor. ¿Estamos? Muy bien. Amén. Cuarto, llamados a enseñar, ahí mismo en Mateo 28, versículo 10, y en segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2. Segunda, Mateo 28, 10. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hemos sido llamados a enseñar. Mire que el Señor nos manda a ser discípulos, pero nos manda a ser discípulos ¿para qué? ¿Para que nos carguen la maleta? ¿Para que nos hagan venia cuando lleguemos? Para enseñarles, nos manda el Señor a ser discípulos. Para enseñarles. Lo dice enseñándoles a obedecer. Enseñándoles que hagan exactamente, a obedecer todo lo que les he mandado. Versículo 20 es. Muy bien. Terminamos con esto. Llamados a liderar. Dios nos ha llamado a liderar. ¿Y dónde está la cita bíblica? Yo creo que todas estas nos sirven de... ¿Ok? Dios nos ha llamado para que lideremos. Dios no le ha llamado a usted nada más para que esté sentado en un servicio. Dios le ha llamado para que usted venga, se prepare, se capacite, se prepare en lo que tiene que ver con el ministerio, con el don que Dios le ha dado. Y de pronto usted se pregunta si es nuevo y cómo sé qué don tengo o cómo puedo aprender acerca de los dones. No se preocupe, que aquí vamos a aprender de todo eso. Entonces, finalizamos el tema de hoy. Vamos a tener 2 clases el próximo lunes de 7 a 7:05 a 7:50, break de 7:50 a 8 y nuevamente iniciaríamos a las 8 en punto hasta las 8:40 de la noche con la segunda clase. Entonces les animo a que revisen las citas bíblicas que tenemos allí y que se preparen para un ejercicio el próximo lunes. Quiero abrir un espacio porque tenemos todavía unos 10 minutos para dudas, quejas, chismes o comentarios. Perdón. Es broma. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? El lunes pasado les dije, si ustedes no preguntan, yo pregunto. ¿No hay dudas? Si tienen muchas dudas y no alcanzamos a responder, van a anotarlas, como quedamos, van a anotarlas y pues vamos a
a responderlas. La próxima clase o tal vez al final. Si tienen dudas, preparen ahí la pregunta, escríbanla y prepárenla bien. Muy bien, seguimos al aire ahí. Muy bien. Tenemos varias personas escuchando, les agradezco por estar ahí en la sintonía y es para que ustedes vean lo que estamos aprendiendo en la Academia de Obreros. Le animo, si usted desea ser parte de esta academia, escríbame ya mismo al WhatsApp por medio del cual recibió la información. Escríbame ya mismo, el 301-675-9248. Estamos aprendiendo, estamos siendo edificados y Dios nos va a llevar a un mayor crecimiento espiritual a través de su palabra. Así que le animo. Próxima semana estaremos tratando varios temas. Estaremos en 2 clases. Tendremos 2 clases o estaremos mirando dos temas diferentes, enfocados a diferentes aspectos de la vida del creyente. Así que le animo. ¿Hay alguna duda acá? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas formuladas? Ah, ¿la están formulando? Ok, perfecto. Muy bien. Pero, o sea, por la primera duda es, estábamos hablando ahorita de que las ovejas deben seguir muchas veces lo que dice su pastor. Las ovejas deben seguir lo que dice su pastor muchas veces. Ajá. Exactamente. Ven, ¿dónde estamos? Bien, para que puedan escuchar a las personas que están. De que las ovejas deben seguir lo que dice su pastor. Ajá. Pero muchas veces las ovejas de cualquier iglesia se pueden dar cuenta o pueden ser revelados en un mensaje que va en contra de lo que dice el pastor. O sea, ¿caería algún castigo divino, como se dijo en la Biblia, que iba a caer, o cómo se debe actuar ante una situación de esa? Ok, ¿te refieres a algún tipo de equivocación doctrinal de parte del pastor que está enseñando? ¿Sí? Específicamente. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? La palabra de Dios nos enseña a nosotros claramente lo que es pecado, lo que no es pecado. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, nuestra máxima guía. Y nosotros debemos tener presente algo, que el hombre se equivoca, Dios no se equivoca. Cuando hay algún error doctrinal y la palabra de Dios nos está confrontando a nosotros con relación a ese error doctrinal, como personas maduras en el Señor debemos acercarnos hasta la persona que está enseñando y debemos corregirla por la palabra y con la palabra, hacerle caer en cuenta de su error. Si la persona se rehúsa a hacerlo, de pronto vas tú solo, y el ejemplo bíblico es ve tú solo, y si no te escucha, entonces vas a llamar a 2 o 3 testigos, y si no te escucha, entonces finalmente delante de toda la congregación vas a hablar. En el caso de un pastor, pues sería una cosa diferente, porque pararse y hacerle caer en cuenta al pastor de su equivocación frente a todo el mundo, sería tal vez derribar la fe que se está generando en muchas otras personas. Pero si tú eres maduro, tú te acercas y hablas con el pastor. Tal vez haya 2 o 3 personas que se hayan acercado también. La idea no es fomentar un chisme, un mal ambiente allí, pero si no ves una respuesta positiva de parte de la señal de autoridad a la que te estás acercando, pues debes orar al Señor para que puedas, que el Señor te direccione, te guíe en qué debes hacer. Tal vez lo que debas hacer es salir corriendo, porque si hay una cosa que se sale del contexto bíblico, no deberías estar allí. Por ejemplo, una cosa, perdónenme lo que voy a decir, pero escuchaba de un hombre que se levantó, supuestamente era un pastor en la ciudad, y el hombre recibió la revelación de que Dios le había dicho que él tenía que ungir vaginas. Entonces, hermana, a usted le pasa esto y Dios me muestra que yo tengo que ungirle la vagina a usted. Imagina esa locura. Primero, no hay ningún fundamento bíblico. Yo no le digo ni ore ni hable con él, salga corriendo. Salga corriendo. Entonces, hay cosas con las cuales no podemos negociar. Sencillamente, no aparece en la Biblia y usted está garrafal, ya tú estás perdido, vete. Pero si hay 2 cosas que de pronto
por la palabra tú puedes acercarte y tratar de hacer caer en cuenta del error, pues lo haces, y si no, sencillamente ora al Señor, porque tal vez es un tiempo en el que tú debes salir para cuidar y preservar tu alma. Estás hablando de la enseñanza que tú estás recibiendo, o te vas a llenar de odio, o vas a caer en esa misma falsa doctrina. Hay muchos casos en los que por causa de la dureza del corazón Dios permite que mucha gente caiga en doctrinas erradas. La Biblia le llama eso doctrinas de demonios. En el caso de, toquemos específicamente Creciendo en Gracia, con su líder fundador José Luis de Jesús Miranda. Tristemente eran hombres que caminaban en la sana doctrina. Para los que no saben qué es sana doctrina, pues muchas veces la gente imagina que sana doctrina es faldas largas, axilas peludas, piernas peludas, sin sacarse las cejas, sin maquillarse. Eso no es sana doctrina. La sana doctrina es una vida de acuerdo a la palabra de Dios y creer en lo que el Señor enseña que se debe creer y entender que estamos en un nuevo pacto. Cuando la gente le añade a ese nuevo pacto, le añade algo para que usted tenga que ser salvo, hay un error, ¿sí? Entonces, en el caso de José Luis de Jesús Miranda, la Biblia dice que por causa de la dureza del corazón, Dios mismo lo entregó a espíritus de confusión. O sea, Dios permite que ya vengan y se inventen, y si de pronto analizamos, muchos de los que pertenecen a ese movimiento fueron creyentes que un día estaban sentados, como ustedes se sientan en la congregación, pero nunca, absolutamente nunca estaban de acuerdo con lo que su pastor decía, con lo que su líder decía, siempre encontraban un pero, siempre tenían una excusa. Entonces, por causa de la dureza del corazón, Dios los entregó a espíritus inmundos. Entonces terminaron llamándole Abba Padre a un hombre que era Jesucristo hombre, supuestamente. Entonces, la dureza del corazón los llevó hasta ese punto. Cuando hay errores doctrinales, por la palabra se soluciona, o salga corriendo. Ore al Señor y Dios, ¿a dónde me voy? Otra pregunta y finalizamos. Bueno, yo tuve la oportunidad de, en otra congregación, escuchar, bueno, igual ellos parten de que el hombre es cabeza de hogar. ¿Cómo? Ellos parten de que el hombre es cabeza de hogar. Sí, bíblico. Y dicen que el ministerio de pastorado no lo puede ejercer una mujer. ¿Qué tan cierto es? Ok, como estamos, es válida la pregunta porque estamos hablando acerca del llamado. Bueno, cuando el Señor habla a través del apóstol Pablo en la palabra acerca del ministerio quíntuple, les dije que era el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. De hecho, hay una sola parte donde se menciona como tal al pastor, porque hay otra parte donde se suprime ese nombre de pastor y se dice, están los que sirven, los que hacen sanidades, los que hacen milagros, los que tal. Y pues, como tal, si miramos la figura de lo que es un pastor en el mundo natural, un pastor es el que está al cuidado de unas ovejas, ¿verdad? De hecho, le hemos enseñado que como una iglesia con una visión apostólica, una visión abierta, la mentalidad de oveja tiene que ser sacada del corazón de la gente, porque en lo natural una oveja es un animal míope, es decir, tiene una visión muy corta, y además de eso una oveja es un animal tonto, por decirlo de alguna manera, no sé qué otra palabra se utiliza, es un animal torpe, que ve el abismo y para allá va, ve, hasta que se estrella. Entonces el pastor tiene que bajar, cuidar, agarrarla. De hecho, hay un momento en que es muy cruel lo que el pastor tiene que hacer, pero él tiene algo que se llama la vara y el cayado, y bíblicamente la vara y el cayado del pastor deben infundir aliento, lo que el Señor dice, el Señor es mi pastor, dice el salmista, perdón. Y hay un momento en el que el pastor debe agarrar ese cayado y alar con fuerza a la oveja. Normalmente pues la puede tomar por el cuello, pero hay un momento en el que a veces tiene que agarrar la pata y muchas veces se quiebra la pata, ¿verdad? Entonces, hablemos específicamente de ese llamado del pastor, es cuidar a ese animalito llamado oveja. En el ministerio, pues es sencillamente lo que el pastor debe hacer es cuidar a ese recién nacido, ayudarle a que crezca, enseñarle la palabra, estar pendiente de él. Pero como una iglesia, perdón, sea hombre o mujer, por supuesto, pero precisamente por la función, es ayudarlo a que crezca. Y le digo que estamos en una visión apostólica. La mentalidad de oveja hay que quitarla
y debemos entender que somos hijos. Entonces, un pastor como tal viene siendo un padre espiritual, un padre que enseña, que instruye, que corrige, porque la corrección debe estar. Ahora, el enseñar y corregir no es solamente función de un padre, sino también de una madre. Entonces, todo aquel que ejecute el llamado de cuidar como tal a la grey del Señor, a las ovejas del Señor, a los hijos del Señor, y ayudarles a crecer, está ejerciendo esa función. Entonces, no es tan importante tal vez el nombre, y aunque la Biblia no habla de el pastor Jesucristo o de tal, porque de hecho lo llamaban maestro, hacía ejercicio de profeta, porque era profeta, se paraba como un maestro, un rabino a enseñar, es el apóstol de nuestra profesión, ¿verdad? Pero era el pastor, y él se decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que le hablo de mí, como dice el apóstol Pablo, digo yo, no el Señor, que el nombre no es tanto o tan importante como la función que tú ejerzas, porque tú puedes tener un nombre, pero puede que no hagas la función. ¿Ok? Entonces, bíblicamente no hay ningún respaldo para decir que la mujer no pueda tener un llamado pastoral. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha levantado utilizando un argumento pues bíblico, diciendo que la mujer no puede profetizar en la iglesia porque el apóstol Pablo lo dice, pero no miran el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe con relación a ese tema. Dice que la mujer no puede hablar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Pues hay que mirar específicamente a qué era lo que se estaba refiriendo. Ministerialmente, nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo habla acerca de una profetisa, ¿cierto? Entonces se negaría el Señor a sí mismo y se negaría el apóstol Pablo a sí mismo, y por eso le digo, hay que mirar el contexto en el cual se desarrolla ese mandato o esa expresión que utiliza allí el apóstol Pablo. Cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la cultura también, nos damos cuenta que lo que sucedía en ese lugar donde el apóstol Pablo decía que no permitía a la mujer hablar, era por lo siguiente: la ciudad en la cual estaba la iglesia a la cual Pablo le escribe esa carta y menciona ese punto, toca ese punto, era una iglesia que estaba, era como Cartagena, era un lugar muy central, era un lugar donde llegaban muchos puertos. Los hombres marineros, después de que llegaban de sus viajes, se sentaban a jugar dominó, por decir, se sentaban a beber, había bullicio, había cosas, y las mujeres estaban tomando la misma costumbre de los hombres de sentarse y hacer escándalos. Entonces llegaban hasta el templo, estoy hablando históricamente, y allá querían estar en las mismas. Entonces ella estaba: oye, pero es que no sé qué, no, perdón, pero usted se está equivocando porque tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces Pablo: no le permito a la mujer hablar. Si nos vamos hasta eso, tendríamos que decir entonces que todas las mujeres tendrían que utilizar velo y todo ese cuento acá, como hay muchas congregaciones que lo usan. Entonces hay que mirar bien. Hay mujeres en la Biblia que servían y que el Señor les daba la autoridad para servir. La mujer samaritana salió corriendo enseguida a predicarle a la gente, a su pueblo, y por causa de ellos, mire que allí es donde está la expresión, se los enseñé en una ocasión cuando hablábamos acerca de la verdadera adoración, que el Señor dice: la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por causa de quién? De una mujer que de hecho era hasta era indigna de ejercer ese llamado. ¿Ok? Entonces, muchas mujeres en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y estando ya bajo el nuevo pacto, que el nuevo pacto, recuerden que se inicia con el derramamiento de la sangre del Cordero. Entonces, muchas mujeres sirvieron y lo encontramos allí. ¿Ok? No sé si es suficiente la respuesta. No hay un argumento bíblico que nos afirme eso. ¿Listo? Que la mujer no pueda ejercer ese tipo de llamado. Si una mujer, y te voy a finalizar aquí con esto, si una mujer tiene un llamado ministerial y esa mujer es casada y su marido no tiene el llamado ministerial, ese llamado ministerial, es decir, que ella sea la pastora y el hombre no tiene el llamado, porque entre otras cosas hay que hacer esta aclaración: el hecho de que una mujer esté casada con un pastor no quiere decir que ella sea pastora, y el hecho de que un pastor esté casado con un pastor no quiere decir que él sea pastor. Si tiene el llamado, gloria a Dios. Y
Si una mujer tiene ese llamado, ella debe entender que ella es la autoridad dentro de la congregación. Si su esposo se congrega ahí, pues él deberá someterse o sujetarse como hijo espiritual, ¿verdad? Pero en la casa, él es la cabeza. ¿Sí? Y esa es una cosa que golpea duro y que de hecho por lo que obra en la naturaleza humana generaría un conflicto bastante fuerte, porque está la tendencia, y es lo que el apóstol Pablo mismo menciona, y esto es muy controversial, pero está la tendencia en la mujer a salirse de la autoridad de su marido desde Eva. ¿Ok? Es así. Entonces, como a las mujeres no les gusta mandar exactamente y tienen el palito para eso, pues imagínense. Entonces imagínense de verdad el caso en el que ella es pastora y también en la casa quiere agarrarlo. Oye, mira, porque es que yo soy la pastora. Él es el marido. Él es la autoridad. ¿Ok? Muy bien. Ok. Listo, finalizamos por hoy, 8:40 y tanto. Nos despedimos de los que nos están escuchando a través de la emisora online. Declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar aquí. Te pedimos que tu palabra nos ayude a seguir adelante y que podamos levantarnos como líderes, Señor, que extiendan tu reino. En el nombre de Jesús te damos a ti la alabanza y la adoración. Amén y amén.